Hola, qué buena noticia. El que cree en nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra, y en Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, no será avergonzado, porque Dios es fiel a sus promesas. ¡Qué buenas noticias! Hola, bienvenidos. Seguimos avanzando con el capítulo 10 de Romanos. Leo la última parte del versículo 33 del capítulo 9 y continúo con el capítulo 10. El apóstol Pablo dice que su anhelo es que Israel sea salvo. Es su oración, es el anhelo de su corazón. Y el apóstol dice, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, es decir, están apasionados por Dios, pero no lo están haciendo bien, no conforme a ciencia, dice. En el versículo 3, ignoran, porque ignorando la justicia de Dios, que como lo explicamos antes, entendamos esto de la justicia de Dios como la fidelidad de Dios al pacto hecho con Abraham, de que iba Dios a tener una familia, descendientes de Abraham, que iban a ser de bendición a todo el mundo, para deshacer el pecado de Adán, ¿ya? Entonces, los judíos, ignorando la fidelidad de Dios al pacto y procurando establecer la suya propia, es decir, su propia manera de ser fieles al pacto, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, no se han sujetado a la manera de Dios de desarrollar y cumplir su pacto. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. La finalidad de la Torá, el propósito de la Torá es Cristo, es el Mesías. Esto lo explicamos antes en los capítulos 6 y 7, es que la Torá apunta hacia Cristo. ¿Por qué? Porque esa ley, esa Torá, condenaba a Israel. Porque Israel se había apartado de las ordenanzas de Dios. Entonces lo condenaba. Y la única manera de que esa Torá llegue a su propósito final era que el Mesías, el representante de Israel, lleve todas las consecuencias de haber quebrantado la Torá. Y la finalidad, es decir, el propósito, la culminación, la resolución de la Torá es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En otras palabras, a través de Cristo, de Jesucristo, todo aquel que cree en Jesús es declarado miembro de esta comunidad del pacto. Es lo que le da membresía en el pacto de Dios, en esta familia del pacto. Y podemos retroceder un poquito a Romanos 3, donde explicamos esto también, y ustedes lo pueden repasar, porque el apóstol continúa con todo el mismo argumento. ¿Ya? 3:25, por ejemplo, dice que la redención es mediante Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, es decir, su fidelidad al pacto, que Dios es íntegro, cumple lo que dice que va a hacer, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, es decir, su fidelidad al pacto, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios justifica, Dios incorpora en su pueblo de pacto al que cree, incorpora a su pueblo del pacto al que cree en Jesús, al que sigue a Jesús. Versículo 5 de Romanos, capítulo 10. Porque de la justicia que es por la ley,
Moisés escribe así. En otras palabras, en la Torá, la ley mosaica, Moisés dice que para ser parte del pueblo de Dios, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esta es una cita de Levítico 18:5. Esa era la de las obras de la Torá, ¿no? Es decir, el mandato era cumplir esas normas como señal de que eran el pueblo de Dios, ¿ya? Pero no era la última palabra, ¿verdad? Versículo 6, sigo leyendo de Romanos 10. La justicia que es por la fe, es decir, el ser declarado, justificado, incluido en la familia de Dios, miembro del pueblo del Señor, ¿no? Ese tipo de justicia dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Esto viene de Deuteronomio 30. Es un capítulo sumamente importante, Deuteronomio 30, porque en esa sección que viene después de las maldiciones, las bendiciones, es decir, las consecuencias para Israel de quebrantar la Torá, de quebrantar el pacto con Dios, de abandonar a Dios, las consecuencias eran el exilio, el ser apartado hasta los fines de la tierra. Y en Deuteronomio 30 dice así, y esta es la única manera en que podemos hacer sentido de este texto. Deuteronomio 30:11 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y quién nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumples. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hace referencia a Deuteronomio para decir que esta gracia de Dios, de la salvación en Cristo, está cerca. Ya se los había anticipado en Deuteronomio 30. Esta gracia de Dios por la cual Israel iba a ser restaurado del exilio, iba a estar cerca. Y ahora en Romanos 10, el apóstol dice, está cerca. El Mesías ya vino. No tienen que subir al cielo para traerlo, no tienen que bajar al abismo donde están los muertos, porque ya Cristo vino. Está cerca. Y no es casualidad que diga al abismo, porque Cristo resucitó y está cerca. En otras palabras, las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Luego vuelve a repetir más adelante que el que cree en Él no será avergonzado. Tengan paciencia para estudiar estos capítulos de Romanos. El fin es afirmar nuestra fe. Primeramente, que Dios ha tenido un plan, y es un plan grande para judíos y gentiles, no solo para judíos. Y es lo que va a seguir argumentando el apóstol Pablo, que los gentiles están entrando a esta familia del pacto, y que la entrada es por la fe en Cristo. Y que Cristo vino, y esta palabra está cerca. No es una palabra que se cumple por la circuncisión, es en Cristo. Y yo quiero animarte hoy, en las circunstancias que estás viviendo, que tengas confianza en Dios, que tengas confianza en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ama este mundo, que ama a ti, está comprometido con restaurar toda su creación. Nuestro Dios tiene la última palabra y es maravilloso ser parte de su pueblo. No solo para mí, para mi beneficio. Es maravilloso ser parte de su pueblo porque así somos agentes de Dios para este mundo dolido y quebrado.
Te espero en el siguiente episodio donde sigamos estudiando el capítulo 10 de Romanos.